Bien, vamos a comenzar con el tema de combinación de correspondencia. Vamos a explicar rápidamente en qué consiste esta herramienta que tiene Word. Supongamos que tenemos un documento y ese documento queramos enviarle de repente a muchas personas. En este caso tenemos un documento que es una invitación, ¿no?, de parte de un colegio a los padres de familia por la culminación del año escolar. Supongamos que tenemos de repente en el colegio unos 1000 o 2000 padres, y para cada padre pues tendríamos que diseñar, ¿no?, su invitación, y pues la manera tradicional, ¿no?, nada eficiente, sería pues digitando esto página por página, ¿no?, copiando y pegando y colocando los datos correspondientes de cada padre de familia, de su hijo y otros datos que corresponden a este documento. Entonces esa tarea pues sería muy laboriosa, por lo cual Word nos da pues una alternativa que es la combinación de correspondencia, la cual teniendo únicamente un documento base o una plantilla como esta, ¿no?, y teniendo una base de datos, ¿no?, por ejemplo acá tenemos una base de datos que está en Excel, también podría estar de repente en Access, en un archivo de texto, etcétera. Acá tenemos por ejemplo una base de datos compuesta por los datos del papá, de la mamá, del hijo, del sexo del hijo, el grado al que pertenece, la sección, el nivel, el turno y el orden de mérito. Entonces si nosotros combinamos este documento base con esta base de datos, entonces generaríamos un documento, ¿no?, un documento por cada registro, uno con estos datos, otro segundo documento con estos datos, un tercero con estos, y así de forma consecutiva hasta el final, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo, ¿no?, trabajando con esta base de datos. Voy a cerrarlo y voy a comenzar. Nos ubicamos en la pestaña correspondencia, y vamos a ubicarnos acá. Tenemos un asistente, iniciar combinación de correspondencia, y tenemos acá, ¿no?, el asistente que nos va a guiar paso a paso cómo es que podemos realizar esta operación. El tipo de documento es una carta, ¿no? La carta significa para documentos, no textos. El tema de sobres es únicamente para sobres, para documentos, es sobre para cartas, esa carta que se envían, ¿no?, a un destinatario. Etiquetas son, ¿no?, para tarjetas o algo más sencillo. Entonces elegimos el tipo cartas, vamos a darle al siguiente. Acá me dice pues qué documento voy a usar, ¿no?, si voy a usar el documento actual en que me encuentro, o uso una plantilla, ¿no?, o un documento que ya está guardado. En este caso, como quiero trabajar con este documento actual, pues me corresponde la primera opción por defecto. Vamos al siguiente paso, y es elegir los destinatarios. Los destinatarios, bueno, ¿cómo los tengo, no? Uso una lista existente, uno a través de la herramienta onLook, o uno es escribir desde cero, ¿no?, mis destinatarios o mi base de datos. Recordemos que tenemos ya una base de datos en Excel, ¿no?, así que voy a darle a examinar y voy a buscar pues en este caso buscaremos pues donde nos corresponde. Vamos a colocarla acá. Acá tengo mi base de datos, vamos a darle a abrir. En este momento me está mostrando, ¿no?, en qué hojas yo usaré. Como tengo solamente una sola hoja en Excel, ¿no?, no hay problema, y marco esta casilla porque la primera fila, ¿no?, de nuestro archivo Excel tiene los encabezados. Vamos a darle a aceptar, y en este momento me está mostrando todos los registros que componen mi base de datos. A partir de este cuadro de diálogo yo podría, por ejemplo, ordenar, filtrar o buscar duplicados. Por ejemplo, yo deseo ordenar los datos, ¿no?, voy por acá, y cómo es que deseo ordenarlos. Por ejemplo, podría querer ordenarlos de acuerdo al padre de familia, ¿no?, de forma ascendente, o de repente de acuerdo al nombre del hijo, ascendentemente, o puedo inclusive en el caso de orden de mérito, ascendentemente. Voy a colocarlo, voy a ordenarlo de acuerdo al hijo, ¿no?, ascendentemente. Ya está.
si de repente deseamos filtrar algunos registros, vamos a filtrar. Por ejemplo, yo de los 1000 que tuviera, 1000 registros que tuviera, deseo solamente que aparezcan algunos que cumplan una cierta condición. Entonces iríamos por acá, ejemplo, y digo únicamente al hijo, ¿no? Tráigame aquellos, perdón, vamos a colocar otro, sexo, por ejemplo, aquellos registros cuyo campo sexo es igual a M, ¿no? De masculino, por ejemplo, y solamente me trae de todos los registros aquellos cuyo campo sexo, ¿no? Cuyo campo sexo sea igual a M. Aquí está, ¿no? O de repente cuyo grado sea igual a 2, ¿no? O cuyo campo grado de repente sea mayor que 2. En fin, yo podría darle bastantes condiciones, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a colocarle que sea mayor que 2 y obviamente pues me ha filtrado, ¿no? Ya los datos se han reducido, obviamente, son menos, ¿no? Y quizá también buscar duplicados si los hubiera. En este caso no hay elementos duplicados, no hay registros duplicados, ¿no? No hay registros filas repetidas. Y por acá de repente buscar un código, ¿no? Algún valor, ¿no? En especial, ¿no? Ubicarlo. Bien, una vez que tenemos ya los datos ya preparados, simplemente le damos al botón aceptar y ya. A partir de ahora simplemente lo que hacemos es reemplazar los campos apropiados, ¿no? Acá, por ejemplo, correspondería el nombre del padre de familia. Voy a borrar esto y vamos por acá, insertar el campo combinado y le pongo padre. Después acá también en señora le corresponde pues el nombre de la madre. Vamos a ver por acá. Hijo, acá va el nombre del hijo, combinado el hijo. Por acá tenemos el puesto que ha ocupado, ¿no? Caso el puesto representa pues orden de mérito. Ahí está. Por acá tenemos el grado. Vamos acá, insertamos el campo grado. Tenemos acá la sección. Por acá el nivel. Y por último, el turno al que pertenece este alumno. Ya está. Entonces, hasta acá tenemos ya los campos. Y, por ejemplo, si quisiéramos una vista previa de cómo quedaría, ¿no? Podemos activar este comando, una vista previa, ¿no? Y, por ejemplo, veamos acá el nombre del primer padre, ¿no? Es más, voy a activar este campo para poder, perdón, este comando para poder ver ¿no? los datos que se están trayendo de la base de datos, ¿no? Acá tenemos un registro. Vamos al siguiente. Acá tenemos otro. Y otro. De esta manera pues tenemos ¿no? nuestros registros, ¿no? Una vista previa de mis registros o de mis documentos que se han generado. Bien, ahora tenemos por ejemplo un comando que dice reglas, ¿no? Y por ejemplo una de las reglas que es bastante útil en estos casos es la tercera, sí, entonces, si no. Por ejemplo acá tenemos el término, la palabra hijo. Esto podría ser hijo o quizá también hija, ¿no? Entonces la palabra va a depender del sexo del alumno. Si el sexo es femenino, pues deberá decir hija. Si es masculino, acá deberá decir hijo. Entonces esta palabra pues depende, ¿no? del sexo del alumno. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿no? El campo sexo define pues justamente el sexo del alumno. Entonces yo voy a vamos a ir acá a usar las reglas, ¿no? Sí, entonces si no, y yo digo no, sí, pregunto si el valor del campo sexo es igual a la M, es porque es masculino. En ese caso deberá mostrar la palabra hijo, ¿no? Si es que esto es cierto, es verdad, ¿no? Que muestre o que retorne esta palabra. Pero si esto fuera falso, ¿no? Si sexo es igual a M fuera falso, es porque el sexo es igual a F, femenino.
Entonces, en ese caso, debería, ¿no?, arrojarme la palabra hija, ¿no? Si sé que es igual a m, retórname la palabra hijo. De lo contrario, retórname la palabra hija. Aceptar. Ahí está. Y bueno, pues esto parece que no tiene el mismo formato. Vamos a copiar acá el formato. Vamos a inicio con la escobita de copiar formato. Voy a darle acá. Y ahora sí. Bien. Ahora vamos a observar que la palabra pues va a cambiar de acuerdo al sexo del alumno. Por ejemplo, voy a recorrer un registro más. Acá tengo Alicia, es hija. Acá tengo Álvaro, que es varón. Ahí está hijo, ¿no? Y de esa manera pues ya hemos usado, ¿no?, esta regla, que es bastante útil. Sí, entonces sí. Si no tenemos nada más que modificar, vamos a ver cómo está quedando esto. Esto se me está bajando, así que esto yo voy a un poquito subirlo por acá. Ahora sí, ¿no? Vamos a colocarnos acá con la tecla suprimir y ahí está, para que me quede una única hoja. Muy bien, ya no queda nada más por cambiar. Voy a desactivar esta vista previa. Ahí está. Y por último, vamos acá al comando finalizar y combinar y vamos a darle a editar documentos individuales. Acá, por ejemplo, tú vas a elegir si quieres generar todos los registros, todos los documentos, solamente el registro actual, o quizá desde el registro 1 hasta el 5, ¿no?, una forma parcial de los registros. Cuando preguntamos o cuando nos referimos a registros, nos estamos refiriendo a nuestra base de datos. No, voy a colocarlo solo lectura porque lo está usando nuestro documento. Esto es un registro, una fila, ¿no? Entonces, cuando decimos registro nos referimos a cada fila, que corresponde finalmente a un documento, ¿no? Voy a cerrarlo. Entonces yo voy a elegir que me genere todos los registros que están vinculados, ¿no? Voy a darle aceptar y tenemos acá un documento nuevo que se llama cartas 1, el cual pues ya consta, ¿no?, de todos mis documentos generados o invitaciones generadas, obviamente cada uno con los datos correspondientes. Si de repente se desea hacer algún cambio, ¿no?, de forma general para todos los documentos, esto no se debe modificar. Cerramos, no guardamos. El cambio tendría que hacerse en este documento, ¿no? Acá hacemos los cambios correspondientes y cuando ya todo está listo, al final recién procedemos a finalizar, ¿no?, en este caso, ¿no?, la combinación de correspondencia. Recuerden que nosotros hemos trabajado con una cantidad de registros que no son todos. No son todos porque al inicio hemos filtrado, no hemos usado un campo filtro y le hemos colocado que solamente me traiga aquellos cuyo grado sea mayor que 2. Entonces no se está usando todos los registros que componen nuestra base de datos. No se están usando todos, solamente aquellos que tengan un grado mayor que 2.